Muy bien, mientras nuestro hermano termina de escribir este mensaje, voy a empezar, hermanos, con el tema. El tema, para que lo anoten, se llama predestinación. Y entre paréntesis, destinados a vencer. La predestinación que nosotros tenemos, hermanos, es de parte de Dios, que aún antes de nacer, nosotros estamos destinados a vencer. ¿A vencer qué, hermanos? El pecado. El pecado. ¿Nada más el pecado? Nosotros mismos. ¿A nosotros mismos nada más? Todos los obstáculos que nos impedirían alcanzar ese destino. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Contra quién es nuestra lucha, hermanos? Contra principados, contra señores de estas tinieblas, contra toda la maldad. Es una lucha que tenemos que tener y vencer a diario para poder ser hijos de Dios. ¿Sí saben lo que es la predestinación, hermanos? ¿Ustedes creen en la predestinación? Sí. La Biblia nos habla de que a los que predestinó, entonces sí hay predestinación, hermanos. O sea, Dios tiene sus planes y en sus planes está incluida toda la humanidad, pero no toda la humanidad entiende y lucha por alcanzar la meta a la que fue llamado. Todos los hombres están llenos. Bueno, vamos a descifrar esto para que no nos distraiga más. Dijimos 3 minutos de curso de árabe. ¿Alguien lo puede traducir? Hace su mano, ¿quién puede traducirlo? Hermana Claudia, usted va a ser nuestra traductora. Pase, por favor. ¿Sí le entiende a ese mensaje, hermana? ¿No? Porque no sabe árabe, pero ahorita va a aprender rápidamente. ¿De acuerdo? Y usted va a dar la clase de árabe a todos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dios te ama y te ayuda. Ah, entonces ya aprendieron árabe, soy buen instructor de árabe. ¿Qué dice ahí, hermana Claudia? ¿Dios qué? Dios te ama. Lea al revés. De abajo hacia arriba. ¿Correcto? Ese es el mensaje. Gracias, hermano. Gracias, hermana Claudia. Y gracias por ser buenos alumnos de idiomas. Estamos dispuestos entonces, estamos preparados, estamos listos para entender este mensaje. Dios tiene planes para la humanidad. ¿Quién fue el primer humano que existió en la tierra, hermanos? ¿Cómo se llamó? Adán. ¿Y su esposa cómo se llamó? Eva. Ellos estaban destinados ¿a qué, hermanos? A vivir para siempre. ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Gobernando todo lo que Dios había hecho. El hombre estaba destinado a sojuzgar o juzgar en todo lo que Dios había creado. Pero el hombre falló. ¿En qué momento falló, hermanos? Bueno, la Biblia nos habla el momento exacto en que el hombre falla. Dios, Satanás, engaña ¿a quién, hermanos? A Eva, con un argumento mitad verdad y mitad mentira. Cuando se mezcla la verdad y la mentira juntas, se convierte, hermanos, en una gran mentira. Le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol. Ah, porque Dios es malo. Dios no quiere que conozcan su secreto.
Si tú comes de ese árbol, serás igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Y ahí estuvo el peligro, hermanos, en tocar la envidia, la codicia del hombre, porque Eva fue y engañó a Adán, y los dos comieron de ese árbol prohibido por Dios. Muy bien, entonces, hermanos, ahí se inició la debacle del hombre, del ser humano. Entró la muerte, entró la degeneración, la corrupción, y pues el diablo logró su objetivo. Y el diablo logra su objetivo con muchas personas, aun cuando esas personas sean buenas. A todos los hombres Dios les da dones. Allá en Romanos capítulo 9 nos habla de que Dios escogió a Jacob sobre Esaú, y ninguno de los dos había hecho mal hasta ese momento en que Dios los escogió. Uno de ellos iba a ser hijo de Dios, príncipe de Dios, y el otro iba a ser un profano, pero en ese momento todavía no hacían mal. ¿Es Dios injusto por eso, hermanos? Ahorita vamos a ver si es injusto o no nuestro Dios. A todos nos da la oportunidad, a todos. Nada más que los hombres no aprovechan esa oportunidad que Dios le da y dedican su vida a otras cosas que, sin ser malas, pues qué beneficio tienen para ellos. Vamos a hablar, hermanos, de hombres que tuvieron dones y que los usaron para bien, pero no para beneficio de su vida espiritual, me refiero. Tenemos a un hombre que se ganó casi 20 medallas de oro en las Olimpiadas recientes. ¿Sí sabían de eso? Ganar 20 medallas de oro lo hizo un hombre ¿qué? Exitoso, un hombre vencedor. ¿Alguien recuerda su nombre? Michael Phelps. Sí, hermano, usted sí se acordó. Hermano Isaías, ¿usted se acordaba de ese nombre? No, ni solo enterado. ¿Cómo se llama? El torpedo Michael Phelps. Sí, ¿verdad? ¿Sí se pronuncia, hermano? Phelps. ¿Cómo? Phelps. Phelps. Bueno, ese. Hombres que han sido exitosos en su área. Hablamos de natación, porque fue un nadador, por eso le apodaban el torpedo. Pero en muchas áreas tenemos a un Cassius Clay, hermana Abby. ¿Usted sabe quién fue Cassius Clay? ¿No sabe? ¡Qué barbaridad, hermana! Hermana Jimena, ¿usted sabe quién fue Cassius Clay? No. ¿Tampoco? Bueno, pues muchos no saben. Y ya se murió. ¿Y saben cómo se murió? Todo enfermo, le dio el, ¿cómo se llama? El Parkinson, el mal de Parkinson, y se murió. Muchos ni se acuerdan quién fue Cassius Clay. Mohamed Ali, boxeador, el mejor boxeador del mundo, según, ¿verdad? Tenemos a otros hombres. Había un señor que se llamaba, un mexicano que se llamaba Ricardo Moreno, y le apodaban el pajarito Moreno. Fue de los mejores campeones de box. ¿Y alguien recuerda su nombre? ¿Usted sabía quién era, hermana Claudia? No, ¿verdad? Hombres que alcanzaron el éxito, pero ¿de qué les sirvió? Hasta la fecha no sé de ese señor que se ganó casi 20 medallas de oro, o de Cassius Clay, nada más sé que se murió. Y Ricardo Pajarito Moreno murió en la pobreza después de haber ganado mucho dinero. ¿De qué le sirvió inclinar su trayectoria, poner sus metas en algo
material. Pero en el deporte hay muchos hombres exitosos. Dice el apóstol Pablo que todos a la verdad corren en el estadio, más uno es el que alcanza el premio. Tenemos muchos hombres, no solo en deportes, tenemos hombres en el arte, pues ahí hay más conocimiento de estos personajes. Está Leonardo da Vinci. ¿Sí saben quién fue Leonardo da Vinci? Escultor, científico, inventor, matemático, un genio. ¿Dónde está? Tenemos un Miguel Ángel Buonarroti y muchos más, hermanos, que en ese rubro alcanzaron gran renombre. Donde están, ellos se dirigieron en su vida para alcanzar sus metas y hasta cierto punto lo lograron, alcanzando el reconocimiento de mucha gente. En el área de qué más, hermanos? ¿De qué más? De científicos. ¿Ustedes saben quién fue Louis Pasteur? Hermana Cecia, ¿usted sabe quién fue Louis Pasteur? Él fue un gran científico y logró un grande beneficio para la humanidad al inventar la pasteurización, la eliminación de gérmenes y bacterias en alimentos y otras cosas. Muy bien. ¿Y dónde está? ¿Se murió? ¿Quién sabe dónde? ¿De qué edad? No sabemos. Einstein. ¿Qué hizo Einstein de valioso, hermano Heber? Dedicó su vida a un propósito único y lo alcanzó. ¿Cuál fue ese propósito? Descubrir la ley de la relatividad. ¿Y dónde está? ¿De qué sirvió? Y muchos hombres, hermanos, que lograron grandes cosas. ¿Han oído hablar de Alejandro Magno? Alejandro Magno fue el emperador ¿de qué? De Grecia, ¿verdad? Y logró un imperio impresionante en unos cuantos años. Empezó a reinar casi a la edad de 20 años y se murió a los 30 años. ¿De qué le sirvió haber dominado al mundo? ¿De qué le sirvió haber sido el rey del país más poderoso en su tiempo? Bueno, vamos más cerquita. Napoleón fue un hombre exitoso en su área, ¿sí o no, hermanos? Dominó casi toda Europa hasta que llegó a su Waterloo y perdió todo su poder. ¿Dónde está? Y vamos a hablar de un hombre significativo, Adolfo Hitler. Él quiso lograr un cambio en el mundo, no solamente de gobierno, sino de genética. Él quería tener un ejército como robots, todos igualitos, güeritos, altos, inteligentes, en fin. ¿Lo logró, hermanos? Dedicaron su vida a ciertas áreas de lo que ellos querían. En todas las áreas han existido estos hombres. Vamos a leer, hermanos, Proverbios 30, 19. Aquí en esta cita, hermanos, hay una clave muy significativa, Proverbios 30, 19. Estos hombres, mientras vivieron, mientras existieron, gran parte del mundo los conocía, supo de ellos, pero ahora ¿dónde están? Proverbios 30, 19, hermanos. Dice, voy a leer desde el versículo 18. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña,
el rastro de la nave en medio de la mar y el rastro del hombre en la moza. Mientras está sucediendo esto, sabemos cuál es la trayectoria que tiene el águila, o la culebra, o el barco. Sabemos todo esto, hermanos, porque lo estamos viendo. Pero pasa el águila y alguien puede decir, esta fue la ruta que siguió, se bajó, se subió, fue para allá, fue para acá. ¿Podemos decirlo? Porque no deja rastro, hermanos. Ni la culebra en la peña, ni el barco en el mar. Una vez manejé un barco, hermanos, allá en Isla Mujeres. Y me dice el muchacho que llevaba el timón, le dije que si me dejaba manejarlo, me dijo que sí. Me dice, mire, para que no se vaya chueco, allá hay un punto, tómelo como referencia, dirige el barco hacia allá. Y yo me fijé lo que me había dicho, hacia dónde quería que lo dirigiera. ¿Y qué creen, hermanos? No choqué, porque antes de chocar, volteé y ¿saben qué vi? Así, hermanos, todo curveado el rastro que iba dejando la lancha en el mar. Y en unos segundos, hermanos, ¿qué creen? Desapareció ese rastro. Estos hombres que dedican su vida a eso, hermanos, solamente es el momento en que ellos viven. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que tienen que lograr o pueden lograr? Vamos a ver allá en Jeremías, capítulo 9, Romanos, capítulo 9, verso 29. Si alguien lo encuentra antes que yo, hermanos. 9, 29. Y como Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, seríamos como Sodoma. Habríamos venido a ser y a Gomorra fuéramos semejantes. ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra, hermanos? Dice la Biblia que descendió fuego y azufre del cielo y fue destruida la ciudad, desapareció por completo. Pero ahora Dios nos ofrece algo diferente. Dios ha escogido también a hombres para un fin determinado. A los que predestinó, a estos, también ¿qué? Llamó y también los justificó. ¿Sí saben lo que quiere decir justificar? Los hizo justos. Les dio la calidad de justos a los que llamó. Allá en el capítulo 10, capítulo 4 y 10 de San Mateo, nos habla de hombres que escogió, nos habla de las circunstancias en que los llamó y para qué los llamó. Aquellos 12 hombres que fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo, ¿lograron cumplir sus metas, sí o no, hermanos? Solamente uno no lo logró, Judas, el que lo entregó. Pero los demás, siendo incrédulos, siendo ignorantes, siendo la escoria, como dice, lo más vil de este mundo, como dice la palabra de Dios, tuvieron la fortaleza para poder vencer. A estos 12 los envió Dios y Jesús para un objetivo. ¿Cuál fue su objetivo, hermanos? Testificar, Ir dar testimonio de eso. ir y predicar el Evangelio ¿a quién? Entonces, hermanos, estos hombres lograron sus metas.
pero unas metas bien definidas. Dios los escogió para eso y ellos enfocaron sus esfuerzos para lograr sus metas. Maestro, le dice Pedro allá en el capítulo 16 de San Mateo, maestro, nosotros que hemos dejado padre y madre y casa y todo, ¿qué bien tendremos? ¿Qué le dijo Jesús, hermanos? A vosotros, que me habéis seguido y que habéis dejado todo, en la regeneración, cuando venga en mi reino, os sentaréis sobre ¿qué? 12 tronos y juzgaréis. Algunas personas piensan que ellos iban a ser jueces para juzgar a todos. No, hermanos. Por lo que ellos creyeron, condenaron a todos los judíos. Porque ellos, siendo judíos, creyeron al Evangelio. Y los judíos no creyeron. Y fueron muertos y serán destruidos en aquel gran día. 12. En el capítulo 10 de Lucas ya no nos habla de 12, nos habla de 70. Dice, y envió Jesús a otros 70 para que cumplieran con este objetivo. ¿Cuál? Predicar el Evangelio, echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos. ¿Y lo cumplieron, hermanos? Y regresaron contentos. Y dijo Cristo, más contentos deberían de estar de que su nombre esté escrito en los cielos, el libro de la vida. Muy bien. Lograron su objetivo. ¿Cuántos? En el momento en que desciende el Espíritu Santo eran 120. El primer día que desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre los 120, ¿cuántos creen que se convirtieron? La iglesia ya no era de 120, ahora eran de ¿cuántos? 3,120. Y esos llevaron el Evangelio por todas partes. Entonces, hermanos, aquí tenemos que hay hombres que sí supieron entender para qué fueron llamados, para qué fueron creados. Allá en Isaías 42 dice, hablando de Jacob, para gloria mía los hice, los crié, los formé y los hice. ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene para nosotros al llamarnos para cumplir este cometido? ¿Cuál es el objetivo? De que nosotros obedezcamos y vayamos, hermanos, a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y luego todavía nos sentimos muy soberbios y decimos, es que yo elegí servir al Señor. Juan capítulo 15, verso también 15 y 16. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Él nos eligió, hermanos. Él nos predestinó y como predestinados, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 27 en adelante. Dice de esta manera, mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué, hermanos? Demanda por los santos. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, nos conoció a nosotros antes, hermanos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos conoció antes? ¿Usted cree que sí? No está muy seguro. Sí nos conoció antes. Dice Jeremías, dice Isaías, dicen aquellos
personajes que atendieron al llamado del Señor Jesús, en el vientre de mi madre me conociste. Y aún antes de eso, hermano, antes de llegar a este mundo, no se escogió, somos llamados, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, ¿qué hermanos? Entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué hermanos? Glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, a eso nos llamó el Señor. Pero no crean que nos ha dejado solos. Hay un canto que dice, el Señor marchando va. Al frente de nosotros va. El Señor nos ha dado las armas suficientes y necesarias. Nos ha dado el entrenamiento suficiente para poder vencer en esta lucha. Y no crean que Él se escapó, hermanos, de esta lucha. El diablo, ¿se acuerdan ustedes allá en el capítulo 3 de Mateo? Tentó a Jesús. ¿Cuántas veces tentó a Jesús, hermanos? 3. ¿Y Jesús venció esas 3 tentaciones, sí o no? Con ello nos dio el ejemplo de que sí se podía y nos dijo cómo, ¿verdad? Le dijo a Satanás, escrito está. Ya basta, Satanás, escrito está, que solo al Señor tu Dios servirás y solamente a Él adorarás. Si Él pudo vencer, Él es el Maestro, si Él pudo vencer, nosotros también podremos vencer a Satanás, hermanos. ¿Y cómo lo podremos vencer? Vamos a ver, hermanos, allá en Primera de Timoteo, 1:18. Vamos a ver cómo podemos vencer en esta lucha que tenemos. Timoteo 1:18. ¿Sí lo tienen, hermanos? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas, ¿qué, hermanos? Buena milicia. ¿Qué quiere decir milicia? De soldados, la preparación que tienen los soldados. ¿Cuál es la preparación que tienen los soldados? Yo no fui un buen soldado, hermanos. Cuando hice mi servicio militar, ¿qué creen? Me mandaban a recoger la basura de todo el deportivo Los Galeana. ¿Y qué creen que hacía yo? No lo hacía. Ellos lo hacían para que yo tuviera, ¿cómo se llama? Condición física. Era un trabajo pesado. Y yo agarraba la carretilla que me dieron y me iba a sentar allá en la sombra de un árbol, hermano. ¿Qué condición podía agarrar ahí? ¿Fue una buena milicia la que hice ahí o no? ¿Y de qué me sirvió? Pues de nada, hermano, porque seguí. Entré de una manera mala y salí de otra manera peor. Aquí dice la palabra de Dios que debemos de militar una buena milicia. Y en la milicia se enseña a usar armas, ¿sí o no?
¿Cuáles son las armas que debemos de aprender a usar, hermanos? Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Hermanos, esa es nuestra lucha. Y estas entidades que aparecen aquí, ¿son fáciles de vencer, hermanos? No, pero si tenemos una buena capacitación, hacemos los ejercicios para tener una condición adecuada y contamos con la armadura necesaria, la podemos vencer. Pero si vamos y flojeamos, hermanos, si vamos y nos sentamos abajo de un árbol, no vamos a lograr nada. Tenemos que esforzarnos y tenemos que trabajar. ¿Cuál es esa armadura, hermanos? David, cuando se enfrentó a Goliat, lo vistieron de armadura, ¿sí o no, hermanos? ¿Y podía caminar siquiera? ¿Qué hizo David? Se la quitó y tomó lo que tenía a su alcance. Esta armadura que vamos a ver aquí no es una armadura física, hermanos, es una armadura espiritual. Cuando David se enfrentó a Goliat, ¿se acuerdan qué dijo Goliat? ¿Acaso soy perro para que vengas a mí con palos y con piedras? Vas a ver lo que te va a pasar. ¿Y qué le dijo David? Tú vienes a mí con espada y con lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos. De Jehová de los ejércitos. ¿Y quién ganó en esa lucha? David mató a Goliat. Nosotros podemos vencer a ese Goliat que se llama Satanás. Vamos a ver la armadura. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda, no parte, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. ¿Ceñidos vuestros lomos de qué? ¿Nos sirve de algo si mezclamos mentira ahí también? Contra la verdad, nadie puede, hermanos. Entonces, tenemos que estar ceñidos vuestros lomos de verdad. ¿Cuáles son nuestros lomos? La espalda. Si nosotros hablamos la verdad, tendremos nuestra espalda cubierta, ¿sí o no? Verdad. ¿Cuál otro elemento? Vestidos de la cota de justicia. ¿Dónde va la cota? ¿Y qué hay aquí? El corazón, órganos vitales. Si nosotros tenemos esa justicia, estaremos bien cubiertos de nuestro frente. Ya tenemos la verdad y la justicia, que no son partes de una armadura material, sino espiritual. Dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio. De paso, una de las estrategias que tenían en la antigüedad los ejércitos, porque era lucha de cuerpo a cuerpo. Entonces, si no iban convenientemente calzados, les tiraban clavos o brasas ardiendo, y si no iban bien calzados, pues no podían caminar, les lastimaba. ¿Ustedes pueden caminar con los pies lastimados? Tampoco ellos, y por eso eran vencidos. Entonces tenemos que usar un buen calzado. ¿Cuál es el buen calzado que debemos de tener? El Evangelio, la predicación del Evangelio,
de Dios. Tenemos que cubrirnos todo, hermanos, sobre todo tomando el escudo. ¿Dónde va el escudo? En el brazo, para apagar todos los fuegos de dardos, todos los dardos de fuego del maligno, de Satanás. Debemos de tener el escudo de la fe. Tener fe en que Dios nos va a ayudar. Tomar el yelmo de salud. ¿Dónde va el yelmo, hermanos? En la cabeza. ¿Y qué hay en la cabeza? Nuestro cerebro, nuestra mente. El yelmo de salud, el yelmo de la salvación. Tener en nuestro cerebro la idea de que vamos a alcanzar esta victoria. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No queremos estudiar la Biblia, hermanos. Pues no vamos a tener espada. ¿La espada para qué sirve? Para pelear, luchar, combatir contra el enemigo. Entonces, pues la palabra de Dios nos sirve para eso, hermanos. Orando en todo tiempo, con toda deprecación, no nada más es la armadura, sino que debemos de orar en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Bueno, hermanos, tenemos esa armadura, tenemos esa milicia, tenemos esa capacitación. ¿Qué más nos falta, hermanos? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún el que lidia, ¿qué quiere decir lidiar? Luchar, es lo que quiere decir. El que lidia no es coronado, si no lidiare legítimamente. Verso 9. Dice, en el que sufro trabajo hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios, ¿qué, hermanos? No está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Se fijan, hermanos? Ese es nuestro trabajo, para eso fuimos llamados. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, para eso somos predestinados, para eso somos justificados, para eso somos glorificados. Ese es el propósito de Dios. ¿Lo alcanzaremos? Dios lo sabe. Llamó a 12 y dijo, uno de vosotros me ha de entregar. ¿Seré yo maestro? Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Seré yo el que no llegue? ¿Seré yo el que no venza? ¿Qué dijo Pablo? He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Ya entendieron para qué son predestinados, hermanos? Yo creí que esto les iba a costar más trabajo, hermanos. ¿En cuánto tiempo aprendieron este idioma? En unos minutos. ¿En cuánto tiempo aprenderán ustedes este mensaje? En unos cuantos minutos más. Pero al que venciere, le daré la corona de la vida. Al que venciere, le daré que esté conmigo en el paraíso. Al que venciere, comerá del maná escondido. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca. Al que venciere, le daré la estrella de la mañana. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono de mi Padre. Hermanos, a eso fuimos llamados y eso es lo que debemos de
buscar. Vamos a ver, ya son poquitas citas que vamos a leer. Primera de Timoteo 6:12. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a leer Romanos capítulo 9, verso 11. Porque no siendo aún nacidos, Ni habiendo hecho aún. voy a esperar a que tengan todos la cita. Se van poniendo de pie. Romanos 9:11. Porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, no por las obras, sino porque Él ya permaneciese. Hermanos, no es porque nosotros hayamos hecho méritos, sino porque Dios nos ha escogido, porque Dios nos ama. Verso 26. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Hermanos, de ahí, de donde somos, de ahí donde nacimos, de ahí nos ha llamado Dios para formar parte de este grupo de gentes que cumpla con su divina voluntad. Somos escogidos, somos elegidos, somos llamados para gobernar juntamente con Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.